Ya está y completada la compra de mi nuevo celular porque este ya está un poquito obsoleto, Pau, ¿ah? ¿Qué te has comprado, Diego? Un celular, Pau, un celular nuevo. Super resolución, 3 cámaras, 4 enchufes para cargar. Lo mejor del mercado llega antes de lo pensado. Bueno, pero escúchame, con todo lo que hemos venido hablando en esta temporada, estamos a aguja, que los precios están por los cielos, ¿te parece necesario en este momento tener un nuevo celular? Paola del Carpio Ponce, yo escapo de mi madre y vienes tú otra vez con todos los speech de mi mamá, por favor. Yo sé que tienes una hija, pero ¿por qué eres mi madre también? A Cuéntame. veces, a veces me pongo en modo, pues en modo mamá, cuéntame, pues, ¿qué tan necesario era tu celular? Bueno, era un gasto necesario, debo decirlo, porque, y aquí viene mi sustentación, este teléfono de aquí es mi herramienta de trabajo, Paola. Yo con esto atiendo reuniones, descargo mis textos para hacer mis grabaciones en la novela, lo utilizo para hacer mis castings virtuales, para grabar TikToks Es políticos lo que más han importante. circulado en redes sociales, que es muy importante siempre, y muchas otras cosas más. Ay, acá se me jalo el audífono. Oye, además, esta inversión es muy importante porque la compré en un Black Friday y no gasté tanta plata, ahorré mi platita como tú siempre me has enseñado, Paola. Bueno, muy bien, sí te doy la razón. Es como una inversión más que un gasto porque te sirve para tu chamba y además yo no puedo perderme esos TikToks presidenciales que en medio de toda la crisis política es lo que me mantiene de pie. Siempre, siempre estaré para Claro, es una ustedes. inversión, ¿por qué? Porque te abre puertas y al final del día te trae ganancias, ¿no es cierto? Entonces, Obvio. así también, ya poniéndome más seria, funciona Ujú. o debería funcionar la inversión, pero la pública, ¿no es cierto? Ya, pero yo he visto hoy unas inversiones públicas, no sé si qué tanto ayuden, por ejemplo, nuestro querido guapo erótico norteño, el monumento al sombrero, al ojota, la A muela, la no sé muela. cuántas vidas habrá cambiado, incluso te cuento que Nica malograron un monumento y volvieron a poner al pobre Barnechea dando vueltas constantemente sobre su mismo eje. O piscinas olímpicas donde no hay agua potable, ¿no? De todo, ¿ah? Exactamente, de De todo, hay de todo. todo. Bueno, sí, ¿no? Lamentablemente las autoridades no siempre gastan bien y muchas veces dejan un montón de plata en las cuentas siquiera sin Mm, gastar, ¿no? ¿Sabías, por ejemplo, que en el año 2021 se dejó sin ejecutar, o sea, sin usar, ok. casi 17.000 millones de soles, que es como el ¿Qué? 30%, el 30% del presupuesto que teníamos para inversión pública se quedó ahí en las cuentas, se devolvió. Uy, no, Pau, tú que has estado ahí por el Ministerio de Economía y tienes todos los chismecitos sobre la inversión pública, ¡qué momento que me los cuentes right now! Así es, Diego. Así que ya llegó el momento de desenredarnos. Hola, yo soy Paola del Carpio Ponce Y yo soy Diego Salinas Rocha. y esto es ¡Desenredados! Desenredados. Un podcast coproducido por Redes y RPP que se escucha y ahora también se ve, señoras y señores. Por eso estamos Como debe ser, acicalados, como debe bañados, ser. Y peinados así y bien nos obligan perfumados. ahora. Sí, antes no. Ay. Pero bueno, Diego, para entender la complejidad de este tema de la inversión pública y la necesidad de su inclusión en la agenda pública, hoy nos acompaña una profesora de la Universidad del Pacífico, que además también ha sido funcionaria pública. Ella es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de Sal y abogada de la Católica. A lo largo de su carrera se ha especializado en temas de gestión y políticas públicas, inversión pública e infraestructura. Actualmente es profesora de posgrado en la Universidad del Pacífico en las maestrías de Gestión Pública y Derecho Administrativo Económico. Así que por favor, démosle todos una cordial y feliz bienvenida a Carla de Olmo. Bienvenida Carla Palmas, poniendo siempre alfombra roja con unos invitados de lujo. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Diego, Paola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con todas las personas con las cuales vamos a compartir justamente de inversión pública. No, el gusto es nuestro y yo siempre soy aquí el que lanza las preguntas de a pie, las preguntas más for dummies, porque yo pues no pertenezco al rubro económico. Entonces, mi primera pregunta siempre va a ser la más sencilla. ¿Qué cosa es una inversión pública, querida Carla? ¿Puedes definirlo? Y también, una pregunta ahí para unirla, ¿es acaso más importante la inversión pública que la inversión privada? ¿O la diferencia simplemente es por la fiscalización de la inversión pública y la inversión privada? Claro, si me permites para hablar con algunas imágenes para que todas las personas que nos acompañen pues, puedan tener una visión de la inversión pública en base a lo que conocemos, cuando estamos hablando de equipamientos para bomberos, cuando estamos hablando de colegios, de postas médicas, de pistas y veredas, de aeropuertos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de puertos, de ferrocarriles, en todos estos casos estamos hablando de inversión pública.
En simple, podemos entender a la inversión pública como la infraestructura, el equipamiento que se necesita para que las entidades públicas puedan prestar los servicios a la ciudadanía. La finalidad de la inversión pública, por lo tanto, es permitir la prestación de servicios del Estado a la ciudadanía, a la población. Entonces, cuando hablamos de la inversión privada, estamos hablando de un tema muy diferente, por más que ambos se llamen inversión. La inversión pública está relacionada a lo que tiene que ver con la reducción de las brechas sociales a través de la prestación de servicios mediante infraestructura, equipamientos y otras cosas más que necesiten las entidades públicas, mientras que la inversión privada está referida más bien al desarrollo de una serie de negocios, de una serie de actividades empresariales o actividades que pueden realizar las personas para generarse pues un lucro, un rédito, desarrollar un comercio o una empresa. Entonces son cosas diferentes, pero no obstante van de la mano porque ambas en conjunto te generan un movimiento económico. Y en muchos casos, la inversión pública necesita de participación de la inversión privada. ¿Quién, por ejemplo, construye los trenes, los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos? El Estado, efectivamente, pero lo puede hacer a través de una licitación con una empresa privada que gana la buena pro, que puede ser el concesionario, y que finalmente construye, ¿verdad?, la infraestructura e inclusive la puede operar según el modelo del contrato. Entonces, hay una relación que puede llevarnos a que la inversión pública empuje o genere espacios de actividad privada, pero nuevamente son conceptos muy diferentes y la mayor cantidad de movimiento económico y de empleo que se genera en este país proviene de la inversión privada. ¿Y de dónde aparece el dinero para la inversión pública, ¿no? Porque siempre se habla del gasto público, el gasto estatal, incluso cuando una empresa gana una buena pro, el Estado le asigna un presupuesto para que pueda desarrollar esta obra. Pero ¿de dónde viene el famoso dinero de las inversiones públicas? La mayoría del dinero que se destina a la inversión pública proviene de todos nosotros. Proviene de lo que recaudan las entidades públicas a través de los impuestos, ¿verdad? Ya sea que lo recaude la SUNAT o las propias municipalidades. También hay recursos que provienen, por ejemplo, del canon. En el caso de las mineras, por ejemplo, que pagan su impuesto a la renta, parte de ese impuesto es destinado a la inversión pública. El endeudamiento público también está relacionado a la inversión pública. Cuando el Perú o el país se endeuda, por ejemplo, con una multilateral, ¿verdad? Ese dinero está destinado a hacer obras o grandes proyectos de infraestructura. Pero al final también lo pagamos nosotros, al final del día. Naturalmente, porque es un préstamo, no es una donación. Ese préstamo se paga. Inclusive, podemos también tener inversiones públicas financiadas con donaciones, ¿no?, que vengan de la banca internacional, ¿no?, del sector privado, inclusive, pero en su mayoría estamos hablando, cuando hablamos de recursos de inversión pública, de lo que se recauda de la población, de nuestros impuestos, para algunos casos excepcionales, las operaciones de endeudamiento, de lo que se recibe del canon minero, por ejemplo, recursos que finalmente, como bien señala Paola, pues tienen un impacto y provienen y pasan por todos nosotros como ciudadanía. Entonces, dado que son recursos nuestros destinados para prestarnos servicios a nosotros como ciudadanos, el desarrollo de la inversión pública, su transparencia y cómo se desenvuelve es algo que a todos nos debe de importar. Importar, claro. Pero, a ver, algo que creo que es difícil de entender, ¿no? O sea, si tienes tanta plata y cada vez has ido teniendo un poco más de plata disponible porque el país ha ido creciendo y con ello el presupuesto también, ¿qué es lo que evita, o sea, habiendo tantas necesidades, qué es lo que evita que pueda gastarse todo ese presupuesto que se le asignan a las autoridades del gobierno nacional, regional, local? ¿Qué pasa? Bueno, todos los años, como bien ha señalado, siempre nos quedamos con un saldo de recursos no ejecutados monetariamente, ¿no? En lo que va del año a la fecha del día de ayer, tenemos pues todavía un gran porcentaje de recursos sin ejecutar. Estamos bordeando alrededor del 60% de recursos ejecutados, pero hay muchos recursos que no se van a ejecutar. El año pasado no llegamos al 70% de ejecución. El año anterior siempre hemos estado alrededor del 60 y algo por ciento. ¿Por qué estamos así? Que esta pregunta de fondo, ¿no? Porque es que siempre hay recursos, dinero que no se utiliza pese a que las necesidades subsisten y están latentes y están identificadas. Y es dinero anual que responde a una programación anual, o sea, estaba prevista la solución. Entonces, entre las principales razones por las cuales estos recursos programados, previstos, con necesidades identificadas que no son utilizados, ya la Contraloría nos ha dicho pues que tiene que ver muchas veces con que estamos ante grandes obras o una gran cantidad de obras que se paralizan en los distintos niveles de gobierno, en el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. ¿Por qué la paralización? Mucho tiene que ver con la calidad técnica
de los estudios técnicos de preinversión, de los expedientes técnicos, que hacer de baja calidad o estar incompletos y hacerse esto rápidamente para buscar empezar a ejecutar la obra y inaugurarla lo antes posible, lo único que hacemos es que se traslade esa deficiencia técnica a la parte de ejecución y nos lleve a proyectos con paralizaciones de obra, con incrementos presupuestales, con problemas que terminan en laudos arbitrales, judicializados. Entonces, la obra encuentra en la ejecución estos grandes espacios de demora, de lentitud, que hace que lleguemos mucho más tarde a hablar de inauguraciones y de prestaciones de servicio. Y esto adicionalmente tiene que ver también con un tema de capacidad, de gestión pública, de capacidad técnica en las instituciones públicas, porque la inversión pública es un tema bastante técnico, bastante especializado. Entonces, la meritocracia, la capacitación constante, la buena capacidad para escoger buenos proyectos. Hace tiempo. Claro, todo eso impacta. La constante rotación, todos son factores que impactan. Claro, y también ahí entra un factor político, porque como efectivamente lo mencionas, Carla, y muchas veces los gobernadores regionales, el gobierno central, intenta que una obra que quizás técnicamente está planificada para realizarse en 5 o 6 años, la quieren ejecutar en uno para que dentro del gobierno aparezca como un logro tangible y no como algo que en Para el realidad va a generar siguiente. Exacto, no quieren dejarlo hacia el siguiente. Yo he visto elefantes blancos inaugurados, hospitales en provincias sin estar completamente equipados, o incluso lo que mencionas que es la falta de expertise técnica, que finalmente lo que termina haciendo es incluso daño estructural, o sea, se construye algo que no va a funcionar, que no va a durar y que luego va a generar mucho más gasto al, a la ciudadanía, porque finalmente es el dinero que viene de todos nosotros. Ahora, también mucha gente puede decir, claro, no se ejecuta el porcentaje total del presupuesto que se asigna, pero el presupuesto se devuelve, no es que se queda para el gobierno regional, no es que vamos haciendo una camita de plata. Entonces, justamente con esto quiero hacerte una pregunta más. Como toda la inestabilidad política que estamos atravesando, no hemos pasado por una furtiva disolución de Congreso que no se ejecutó, una vacancia presidencial, ha habido huelgas y manifestaciones pidiendo la renuncia de la presidenta. Entonces, al no tener tanta estabilidad, ¿cómo esto es que puede impactar directamente a la inversión privada y pública, mejor dicho, y cómo las autoridades pueden manejar esto dentro de esta crisis? Claro, un tema importante que hay que tener en cuenta es que son distintos actores los que participan en la inversión pública, de manera que los gobernadores regionales, los alcaldes, los ministros también participan en este proceso por más técnico que suene. Son, por ejemplo, los que se encargan de aprobar la cartera de proyectos que se van a realizar. Si ellos cambian, vienen con otras prioridades y otras ideas, esa cartera de proyectos es posible que vea algunos cambios, con lo cual te cambia lo que estabas planificando realizar, sobre todo en obras que todavía no estén en ejecución, donde todavía están a nivel de idea, que es posible hacer algunos cambios. La dificultad viene cuando quieren cambiar cosas que ya están en ejecución, hay contrato suscrito, y ahí ya tenemos pues un problema que puede llegar a un tema mucho más legal. También esto impacta porque estas personas, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, toman distintas decisiones. Por ejemplo, si viene una nueva autoridad, lo más posible es que venga con sus nuevos grupos de asesores y con algunas personas de cargos de confianza. Cambia todo cuando cambia uno. Si cambia el ministro y cambia, imaginémonos, a el presidente ejecutivo de una entidad adscrita que se encarga de la ejecución de grandes proyectos, imaginémonos el MTC con Provías, descentralizado, Provías Nacional, que son grandes entidades que ejecutan grandes proyectos en este país, y los cambian y ellos a su vez hacen cambios hacia abajo y vienen con nuevos asesores, pues los grandes proyectos que están ahí van a verse con ciertas demoras porque van a tener que, naturalmente, estas personas informarse, revisar, quizás replantear algunos aspectos, entonces hay decisiones que se congelan. Si tenían que suscribir un convenio con otra institución pública, hacer una transferencia de dinero, hacer un saneamiento físico legal, firmar un convenio interinstitucional, tomar una serie de acciones, de decisiones, todo esto se va volviendo un poco más lento en el tiempo porque son personas pues que entran con una nueva visión, que están informándose y que eventualmente quieren implementar algunos cambios. Que quieren volver a leer todo el contrato, que quieren volver, recién enterarse qué dice y qué no dice la norma, que quieren quizás incluso decir que el que estaba antes que yo lo hizo mal, entonces quieren cuestionar los proyectos anteriores. Entonces cada cambio tiene un costo muy alto, ¿no?
Y el costo va a ser muy alto en el 2023 porque vamos a tener nuevos funcionarios en el Poder Ejecutivo, nuevos funcionarios en el gobierno regional, en los gobiernos locales. Entonces, los proyectos que necesiten la participación de distintas de esas instituciones, imaginémonos un proyecto municipal que se financia con recursos del gobierno nacional, pero que a la vez necesita un convenio interinstitucional con el gobierno regional o la municipalidad provincial para evitar duplicar competencias, pues ya se va complicando todo más porque son nuevos actores que tienen que informarse. Entonces, Claro, y a eso hay que sumarle los trámites burocráticos y también no está de más mencionar que hemos tenido una serie de cuestionamientos por casos de corrupción y de entrega de buena prueba a muchas empresas que efectivamente no tienen la expertise técnica y se tienen que revisar contratos y ya se pone en tela de juicio muchísimos otros tratos que se han podido hacer en el camino, ¿no? efectivamente, ¿no? Entonces el tema de la transparencia, como bien tú apuntas, del manejo adecuado de los procesos de selección de estos recursos, de conocer técnicamente de qué se trata la inversión pública, articular con el sistema presupuestario de contrataciones del Estado, de las asociaciones público-privadas, de la Contraloría, es toda una expertise y requiere mucha dedicación, mucho conocimiento y también continuidad, ¿no? Entonces ahí sí hay temas bastante delicados y también está el tema de que inclusive las autoridades que vengan asuman los proyectos que tienen en cartera, que ven que son buenos proyectos y sepan darles continuidad sin dejarlos de lado porque no son de su gestión, ¿no? El tema de un poco decir esto lo heredé, esto no es mío, a veces nos causa Mucha perjuicio, mezquindad ahí. sí, y el perjuicio lo siente la gente porque podía ser un buen proyecto. Dejar de lado buenos Claro. proyectos para poner, pues como tú mencionabas hace un momento, ¿no? El monumento al tiranosaurio, el monumento al sombrero, esas obras que no generan valor social porque no reducen brechas sociales ni le mejoran la calidad de vida a la población, pues realmente tienen Y su habiendo las costo, ¿no? necesidades que hay, ¿no? O sea, todavía Claro. bueno fuera que, bueno, estamos bien, no pasa nada, ya si hacen su monumento no nos pasa nada, pero o sea, son recursos que estás dejando de poner en otras actividades importantes, ¿no? Y Y obviamente esto fastidia a las personas, por ejemplo, el haber visto durante la pandemia en el año 2020, recuerdo, creo que eran 14 hospitales grandes que estaban en obra paralizada, o sea, la gente moría y tenías 14 hospitales que pues estaban ahí, pero no funcionaban porque nunca se terminaron, y algunos con varios años ahí de retraso. Y creo que algo a resaltar es ahí lo que tú decías, Carla, de la obsesión, ¿no? Con la primera piedra, ¿no? Y todos queremos inaugurar, estar en la foto, pero a la hora de gestionar, a la hora de entregar, de entregar el servicio, ¿no? Quizás no tanto del cemento mismo, sino del servicio, ahí es donde se falla mucho. Y algo que quería preguntar, que mucha gente normalmente no entiende bien, es qué es y qué tiene que ver con la inversión pública el canon minero, ¿no? Y cómo se ha venido manejando. Claro, el tema del canon es un tema bastante importante tanto por la cantidad de recursos que representa como por la potencialidad de lo que se puede hacer en inversión pública con ello, así como la realidad de todo lo que no se hace habiendo esos recursos. Cuando una empresa minera tiene que pagar el impuesto a la renta, por ejemplo, de este año, lo que le corresponde a pagar el impuesto a la renta lo pagará en el 2023, ¿no? Entonces, en el 2023, un porcentaje de lo que le corresponde al impuesto a la renta va a ser destinado a la inversión pública que se le tiene a los recursos de inversión pública que se les da pues a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a las universidades públicas a través de los gobiernos regionales de las zonas de donde esté el impacto extractivo, ¿no? De las zonas más cercanas, más aledañas donde se realiza esta actividad extractiva de los recursos mineros. Entonces, Carla, consulta ahí, perdón, y cuando, por ejemplo, exactamente la gente que debería pagar el canon del 2022 se cancela en el 2023, cuando se deduce el canon a entregar a cada una de las regiones, ¿se deduce con el monto que se va a entregar o ese monto que ingresa recién va a ser utilizado al siguiente año, es decir, en el 2024? no, se les entrega en el 2023. Por ejemplo, en este año Ok, estamos teniendo grandes recursos de canon que están llegando en distintas armadas, proveniente de que en el 2021 pues una serie de materias primas Un súper crecimiento. elevaron su costo. claro, El tema es que ok. están entrando al presupuesto institucional de las instituciones, pero no tienen la capacidad de gasto para poderlo manejar, ¿no? Entonces, sí, eso es parte Mm. del drama que tenemos, porque a diferencia de lo que tú mencionabas hace un momento, de los recursos que no, públicos que no se utilizan, y que están destinados a inversión pública que no se utilizan, en el caso particular del canon, este no revierte, por así decirlo, al tesoro público, sino que se queda en el presupuesto institucional.
durmiendo. Es un recurso que se queda en calidad ociosa prácticamente, ¿no? Y no gana intereses, es lo otro, ¿no? O sea, está ahí literal durmiendo. Claro. Entonces es Como, no, ni dramático, siquiera ¿no? podemos decir es un ahorro que estamos, no, o sea, Es dramático que tengamos municipalidades que no utilizan ni el 50% del canon, pero que no tienen agua potable en la localidad. Y que aún así el Eso, siguiente justo a año la siguen vez. recibiendo una gran cantidad de canon y que no lo van a poder realizar, ¿no? Entonces es La vez dramático que pasada tengamos conversábamos aquí en... No, perdón, Carla, te corté. Continúa, que por es favor. dramático que tengamos que los distritos, las municipalidades más ricas del país, muchas veces sean también las que tienen conflictos sociales por necesidades básicas no cubiertas, dado que no se cuenta con la infraestructura pública o con el equipamiento adecuado para poder prestar esos servicios. De la relación, si es que tuviéramos una correcta ejecución de los recursos que provienen del canon, que se destinan a inversión, debería más bien traer bienestar a la ciudadanía. Pero al no traerlo, te genera deberían ser los naturalmente distritos más descontento. ricos, ¿no? En Exacto. términos de que esa gente no debería estar teniendo las brechas sociales que está enfrentando en este momento. Y terminan siendo las zonas por las que tenemos más noticias Más constantemente por conflictos. conflictos con las mineras, con el propio Estado. Incluso tenemos muchos presidentes regionales de las zonas de reciben canon que ya están enjuiciados, encarcelados. Entonces, es muy lamentable. Hace poco teníamos justo lo que quería comentar. Entrevistábamos en otro episodio de nuestro podcast, que si no lo han escuchado pueden ir también a escucharlo, que en una de las zonas mineras más importantes, la distribución de agua potable es hecha por la mina, ni siquiera es por el Estado ni por el gobierno regional. Entonces, justamente ese es el problema. Ahora, ¿cómo podemos redistribuir de una forma más efectiva el canon? O sea, ¿cómo Hay mejoramos forma, porque el uso? esa siempre es una cosa que nos preguntamos, Exacto, pero porque hemos hablado aquí también en Desenredados en temporadas pasadas sobre la especialización en técnicos, la promoción de buenos profesionales jóvenes que puedan hacer carrera dentro de los municipios y gobiernos regionales, pero es un plan a largo plazo. Mientras tanto, en el medio, en este gran como cuello de botella, seguimos teniendo autoridades que no tienen el expertise técnico y que siguen recibiendo grandes sumas de canon y seguimos teniendo problemas tan básicos como saneamiento de agua potable, desagüe, zonas donde hay friaje extremo y tenemos minas que aportan mucho al canon. ¿Cómo podemos redistribuirlo? ¿Hay solución? Dime que sí, por favor, Carla. Sí, pero me temo que no vamos a ir tanto por el lado de la redistribución y ahorita te explico por qué. Porque esto está normado. Y si bien tú puedes decir lo que está escrito en una norma no está en papiro, se puede modificar, sí. El costo político de modificarlo sería enorme, sobre todo en un contexto como el que tenemos. Entonces yo no veo que ni en el corto ni en el mediano plazo podamos lograr pues que algunos gobernadores regionales o alcaldes no estén de acuerdo con que no les den todo el canon que siempre les dan para darle a otras municipalidades o gobiernos regionales que no reciben canon minero, por ejemplo, ¿no? Pero que tienen mejor ejecución en sus proyectos, ¿no? Entonces, Claro. que es un tema que se va a politizar mucho, si bien tiene se plasma legalmente, hay un tema político y social que lo va a acompañar y que va a ser muy, muy, muy complejo de abordar en el corto y mediano plazo, sobre todo en un gobierno de transición. Yo creo que salidas que se puede tener, que vayan de la mano, que puedan de alguna manera mejorar la situación de las localidades que reciben canon y que presentan estas grandes brechas sociales y este gran descontento social, tiene mucho que ver con la actitud más proactiva que se necesita del Poder Ejecutivo. Si sabemos que siempre son las mismas localidades y las mismas municipalidades que van a recibir estos grandes recursos de canon, ¿por qué no nos acercamos desde el inicio para ayudarlos a programar bien qué proyectos van a hacer, priorizarlos bien, destrabar? Hagamos una mesa de trabajo para ver qué proyectos tienes, en qué situación, cuáles son las complejidades, los solucionamos juntos. No espero a que me pidas ayuda. Voy y lo hago contigo. Una actitud un poco más proactiva frente a un problema diagnosticado por años y que se sabe que ha pasado este año, que pasará el siguiente, que ha pasado durante muchísimos años ya, necesita otro tipo de actitud. Y yo creo que eso más va a ir por el camino por el cual se podría hacer algo, inclusive con medidas de corto plazo, sobre todo porque son autoridades que van a entrar y van a necesitar este apoyo técnico, esta asistencia técnica. ¿Por qué no Claro. enfocarse por aquellos que necesitan y que reciben recursos del CAN? de acuerdo, ¿no? Y sí, y porque además conforme no somos proactivos y no vemos soluciones, empiezan las soluciones realmente creativas, populistas, repartir, ver, o sea, digamos que quizás podrían ayudar políticamente, pero no necesariamente arreglan los problemas que ahí tenemos, ¿no?
Claro, se recurre al asistencialismo más que a un plan a largo plazo. Algo más a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ha salido hace poco un Plan Nacional de Infraestructura, muy poca gente sabe que existe o qué es. Quizás preguntar un poco cuál es la importancia de ese plan, pero más allá del plan mismo, algo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Una forma de inversión pública también está en la participación privada en la inversión pública, que puede ayudar a cerrar las brechas más rápido, ¿no? A no dejarle todo a que solo el Estado lo vaya haciendo. ¿Cuánta apertura ves que puede llegar a haber, digamos, a continuar con ese esquema en medio de esta crisis que vivimos? Claro, permíteme empezar por lo segundo para ir con el Plan Nacional de Infraestructura. El tema de la participación privada en inversión pública es un tema que viene decayendo y gran parte del motivo por el cual viene decayendo, adicionalmente de las complejidades en el marco legal, adicionalmente de la necesidad de un liderazgo fuerte, claro, asertivo, que tienda puentes, tiene que ver muchas veces con la inestabilidad. ¿Inestabilidad de qué tipo? Política y jurídica. Entonces, si yo tengo inestabilidad política y yo soy un empresario que está buscando en dónde realizar asociaciones público-privadas, concesiones para el lenguaje más simple, y veo que el Perú está en una situación convulsionada y yo no sé si las autoridades con las cuales me siento a conversar y firmo el contrato serán las mismas en el año siguiente o en el siguiente, y de pronto escucho que algunas autoridades que entran hablan de dejar de lado revisar contratos, yo me voy a otro país a ver cómo le va y que esté más estable y invierto por allá, ¿no? No voy a arriesgarme con un país que todavía tiene pues que tener claridad sobre quiénes son sus líderes y cuál va a ser el manejo que van a tener. Eso es por un lado. Pero si adicionalmente a eso le sumo que en el marco legal o el respeto a los contratos, inclusive en los meses, porque en el Perú hay que hablar de meses de tranquilidad, no podemos hablar de más temporadas, lamentablemente, de más allá de meses, ¿no? Hemos tenido meses muy activos, meses menos activos en la política, pero si veo que en esos momentos, inclusive autoridades que no son del Poder Ejecutivo, sino de los subnacionales, empiezan a hablar de que vamos a revisar el contrato, que hay que hacer esto, que el otro, ya si yo veo que está en esa situación, ¿con qué certeza entro a ese mercado? Si veo, para empezar, si soy un inversionista, lo que voy a fijarme es qué tanto respetan los contratos, qué tanto se van a arbitrajes, qué tanto la población está informada por parte del Estado de los proyectos que están desarrollando conmigo para que no se levanten contra el proyecto. No, en el sector que yo quiero intervenir, ¿existe esta licencia social, entre comillas, o es que falta ahí acercarse a la población, a la ciudadanía para difundir el proyecto antes de siquiera dármelo para que yo entre? ¿O el Estado me va a dejar solo a mí como empresario para tratar de solucionarlo con la población mientras el Estado se repliegue y no está cubriendo un rol que le debería haber tocado desde el inicio? Entonces yo creo que hay una serie de aspectos que de alguna manera tenemos que revisar como país en nuestra estrategia para acercar y recuperar mayor inversión privada que participe en la inversión pública. La transparencia en los procesos de selección, por supuesto, tiene que ser revisada también, la claridad de las bases, no hay una serie de las bases del proceso, hay una serie de aspectos que tienen que ser revisadas. Y lo hilvano esto al Plan Nacional de Infraestructura, ¿por qué? Porque en el Plan Nacional de Infraestructura, que es un plan, no es un documento de planeamiento, lo que tenemos es pues un listado, por así decirlo, de proyectos estratégicos que se quieren desarrollar en el tiempo como país. Nuestro primer Plan Nacional de Infraestructura del 2019 al 2022 pues priorizó una serie de proyectos y ahora tenemos uno nuevo que se lanzó en octubre del 2022 al 2025, que tiene 72 proyectos, ¿no? Por más de 146.000, me parece, millones de soles, ¿no? Entonces, desarrollar estos planes implica mucha coordinación, mucho trabajo para ordenar esa cartera de proyectos priorizados estratégicos. El tema es que si esto es lo priorizado, se esperaría que ahí se enfoque toda la acción gubernamental y toda pues la coordinación que tiene que haber entre las distintas instituciones para empujar esos proyectos. No obstante, nuestro anterior plan de infraestructura pues tuvo un avance desde el que se aprobó en julio del 2019 hasta julio del 2022 de un poquito más del 11%. Un poquito más del 11%, ¿no? Un poquito más del 11%, 11 punto algo. Pero si esa era tu prioridad... Un desmayo. O sea, si esa es tu prioridad, si eso es lo que tú quieres enfatizar en infraestructura, y presidente tras presidente, ministros tras ministros, autoridades tras autoridades, les escuchamos hablar que la inversión pública, que la infraestructura, que la vamos a empujar para generar crecimiento, dado que la inversión privada está replegada. Si este es su discurso oficial, ¿por qué tus hechos no se condicen? ¿Por qué tu cartera estratégica no avanzó? ¿Cómo sabemos que este nuevo plan no es una nueva lista que no va a tener el mismo devenir?
sobre todo en escenarios tan complejos como lo que estamos nosotros partiendo. En el Plan Nacional de Infraestructura hay obras públicas que se hacen por contratación del Estado, pero también hay asociaciones público-privadas que son concesiones, ¿no?, que se hacen con el sector privado. Hay obras por impuestos que también se hacen con el sector privado. Entonces, para lograr realmente que lo que le pase a este Plan Nacional de Infraestructura, con nuestros proyectos prioritarios como país ahí contenidos, no sea lo mismo que hemos visto pasarle al anterior, el trabajo tiene que ser serio, conjunto y contundente, y desde ya, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer tema que con claridad deberíamos estar poniendo en la agenda pública como país. Bueno, lamentablemente, como siempre, yo siempre me pongo triste de ser la que tiene que decir que el tiempo se nos está acabando, porque siempre El los tiempo es episodios, nuestro peor enemigo. así es, nuestros episodios de Desenredados son súper interesantes, y sobre todo este es un tema bien importante para el país, que siempre es importante y que, bueno, Carla, tú estás en esto constantemente y varios años, ¿no? Pero los problemas no parecen moverse mucho, ¿no? Cada vez que hablamos de inversión pública parecemos de hablar del mismo, como diría mi abuelita, como vitrola, el mismo problema una y otra vez, Como claro, café rallado. agudizado en este momento por los problemas de incluso empeoramiento de la gestión pública, pero no son problemas de hace tan poquito. Pero bueno, ahora que llegamos al final de este episodio, le vamos a pedir tu mensaje a la nación. Por o favor, quizás, Carla, o quizás ilústranos. a los estudiantes, ya que eres profesora, ¿cómo deberíamos nosotros como ciudadanos hacer seguimiento a los avances que tengan nuestras Eso. autoridades? ¿Qué herramientas tenemos a la mano? Y también, ¿cuánto importa que nos involucremos o realmente no hay nada que podamos hacer para cambiar nada? Claro, ¿desde dónde podemos fiscalizar, no? Claro, mira, partiendo de que la inversión pública es un tema que tenemos ya que sentirla como nuestra, como ciudadanos, porque de esto depende que tengamos un país más igualitario, con más servicios, que todos tengamos mejor calidad de vida, nuestra participación tiene que ser clave. Ya, ok, nos hemos deprimido un poco hablando de las cifras y de la ausencia de liderazgo que hay, pero ¿qué podemos hacer nosotros de donde estamos? Mucho, muchísimo. Tenemos que acostumbrarnos a exigir la rendición de cuentas desde nuestros presupuestos participativos, nuestras reuniones con nuestros alcaldes, desde tomarle foto a las pistas que están agrietadas y enviarlos a las páginas web de las municipalidades, desde pedir que eso nos diga cómo va el avance de la inversión pública en nuestro distrito, hasta nuestra provincia, hasta inclusive los sectores en los cuales vemos que hay temas delicados que nos importan. Todo eso es parte de lo que podemos hacer. Tenemos que involucrarnos, tenemos que pedir transparencia. La Contraloría, por ejemplo, tiene unas actividades muy interesantes donde pide voluntarios para que la población los ayude a hacer seguimiento a las obras de inversión pública que se están ejecutando. Hay una serie de instituciones en la cual se solicita que la ciudadanía participe, apoye, para poder ayudar a identificar cosas que no se están cumpliendo adecuadamente o que podrían mejorarse en las obras en curso, y de esa manera todos como ciudadanos ser también ojos de alguna manera, que estemos atentos, que Nos advirtamos toca, ¿no? lo que podemos ir aportando para que se mejore, ¿no? Señor alcalde, usted ha hecho un lindo parque, pero mire, las bancas que ha puesto encima no tienen ningún techo y el sol está fortísimo, nadie las va a usar. Qué buena ejecución de recursos fue, no pudo hacer un mejor diseño, ¿dónde está? No pudo ponerle un techito para que nos acerquemos a utilizarlo, ¿no? Entonces, desde esas pequeñas acciones hasta preguntar, señor alcalde, usted dijo que esto lo iba a inaugurar en tal mes y estamos tal otro mes y no se ha hecho. ¿Qué está pasando? Señor alcalde, esta obra que está paralizada mide cómo genera insalubridad, mayor tráfico, cuál es el plan de desvío, qué tiene pensado para mitigar los impactos en nosotros. Un poco más de participación, ¿no? Un poco más de hacer sentir nuestras voces como ciudadanía y que se sepa que queremos colaborar con ideas, con identificar aspectos, todo para construir finalmente mejores servicios y tener una mejor calidad de vida como ciudadanía. Así es, nos toca involucrarnos. Si queremos mejores resultados, también tenemos que poner un poquito de nuestra parte, además de votar bien, por supuesto. Así es. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este episodio tan interesante. Muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo y por venir a desenredarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantada, ha sido un gran gusto. Carla, y te vamos a seguir molestando porque este tema parece que tiene para rato y Desenredados también, así que siempre serás nuestra consultora especialista para hablar sobre inversión pública y privada, que también es un tema muy interesante. Ahora, Carla, cuéntanos en qué redes sociales te podemos encontrar, dónde te podemos leer para seguir tu trabajo, tus grandes consejos, para que la gente que nos esté escuchando también sepa
cómo poder ubicarte. Sí, con mi nombre, Carla Gaviño, me encuentran en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, así que estoy en todas las redes prácticamente, porque mis alumnos usan todas las redes también. Pero bailando en TikTok, Carla, ¿también? Bailando en TikTok. No tengo mi TikTok. Sí, las modalidades de ejecución con baile, ¿no? Contratación. Podría ser una. La hacemos juntas, Paola. Una gran ventana. Obras por impuestos. Está bien. Obras por impuestos. Gran tema para tratar en un próximo capítulo. Claro que sí. Ahora sí, eso es todo. Hasta el próximo episodio de Desenredados. Cuídense mucho, Chao, por favor. Fiscalicen, por favor. Sí, el Perú es más grande que sus detrás de problemas. Y fíjense que tenemos grandes problemas.